¿Alguna vez has sentido que tu corazón guarda un secreto tan grande que parece a punto de estallar? El cielo de Madrid estaba cubierto de nubes grises aquella tarde de jueves, reflejando perfectamente el estado de ánimo de Elena García. Con solo 25 años, esta joven profesora llevaba en su corazón un amor tan puro como silencioso, un sentimiento que había guardado durante 3 largos años mientras veía a su mejor amigo Diego entregarse a relaciones que nunca parecían funcionar. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si finalmente confesaras ese amor secreto que has mantenido oculto por tanto tiempo? Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Elena se encontraba sentada en la pequeña mesa de la sala de profesores de la Escuela Estatal Profesor Miguel Cervantes, en la zona este de la capital española. La lluvia comenzaba a golpear contra las ventanas empañadas mientras sus compañeros se preparaban para marcharse a casa, pero ella permanecía allí, con una hoja de papel en blanco frente a ella y una pluma que temblaba entre sus dedos. Su corazón latía acelerado ante la idea de plasmar por escrito lo que durante años había callado. «Querido Diego», comenzó a escribir, pero inmediatamente tachó las palabras. ¿Cómo expresar 23 años de amistad y 3 años de amor no correspondido en unas pocas líneas? ¿Cómo poner en el papel el dolor de ver al mejor amigo enamorarse de otras personas mientras ella fingía apoyarlo con una sonrisa? Quédate conmigo hasta el final para descubrir qué sucede cuando finalmente encontramos el valor para abrir nuestro corazón. Sus ojos castaños brillaban con lágrimas contenidas mientras recordaba la conversación que había tenido con Diego la noche anterior. «Elena, no sé qué más hacer», le había dicho por teléfono, con la voz quebrada por la tristeza. «Claudia terminó conmigo por mensaje. Dijo que soy demasiado inmaduro para ella. Tal vez tenga razón, quizás nunca encuentre a alguien que me ame de verdad». En ese momento, Elena casi gritó por teléfono que él ya tenía a alguien que lo amaba de verdad desde hacía años, alguien que conocía cada una de sus manías, que reía con sus chistes malos, que se quedaba despierta hasta tarde escuchando sus desahogos sobre trabajo, relaciones y sueños. Pero como siempre, ella tragó sus palabras y ofreció el hombro amigo. «Lo encontrarás, ya verás. Eres un chico increíble, solo necesitas tiempo». Ahora, sola en la escuela vacía, Elena decidió que era hora de ser valiente. Si Diego estaba sufriendo por amor, quizás era el momento perfecto para mostrarle que no necesitaba buscar tan lejos. «Diego», comenzó de nuevo, su caligrafía delicada llenando el papel, mientras su corazón puro, que nunca había conocido el tacto íntimo de un hombre, volcaba sus sentimientos más profundos. «Si te gustan estas historias de amor que hacen latir el corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Cada semana traemos nuevas narrativas que te harán creer en el poder de los encuentros inesperados». Lo que Elena no sabía era que aquella carta, escrita con tanta sinceridad y tanto amor, terminaría en manos de la persona menos esperada. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque a veces el destino tiene planes diferentes, y a veces, muy a veces, nuestras palabras más íntimas terminan tocando el corazón equivocado, o quizás el corazón correcto. ¿Qué ocurre cuando la carta de amor que nunca debió ser leída por otra persona cae en manos del hermano de tu mejor amigo? Y más importante aún, ¿qué pasa cuando ese hermano, un exitoso empresario que nunca ha creído en el amor verdadero, se enamora de las palabras que nunca fueron escritas para él? Las palabras comenzaron a fluir naturalmente en el papel, como si una represa se hubiera roto en su pecho.
Elena escribió sobre las tardes de domingo en que veían películas en casa de los padres de Diego, sobre cómo se sentía completa simplemente con su presencia, sobre los sueños donde eran algo más que amigos. Te amo, Diego, no como amiga, sino como mujer. Escribió con una honestidad desarmante, revelando una verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Cuando terminó la carta, Elena la dobló cuidadosamente y la colocó dentro de un sobre color rosa que había comprado específicamente para esta ocasión. Escribió el nombre de Diego en él, frente con su mejor caligrafía, y guardó la carta en su bolso. Esta decisión marcaba el inicio de una transformación en su vida, un viaje hacia la autenticidad que, sin saberlo, la llevaría por caminos inesperados. Esa noche, mientras preparaba la cena para ella y su abuela Carmen, no podía dejar de pensar si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si arruinaba su amistad? ¿Y si Diego se reía de ella? Elena, querida, estás más callada que de costumbre, observó doña Carmen, una señora de 78 años con cabellos grises siempre bien arreglados y ojos amables. ¿Ha ocurrido algo en la escuela? El alba del viernes encontró a Elena despierta desde hacía al menos una hora, ensayando mentalmente cada palabra que diría a Diego. El nerviosismo se había apoderado de su estómago, impidiéndole tomar más que algunos sorbos de café negro mientras se preparaba para otro día de clases. «Hoy es el día», murmuró frente al espejo del baño, intentando convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Eligió con cuidado una blusa azul claro que Diego siempre elogiaba, diciendo que combinaba con sus ojos, y recogió su cabello en una cola de caballo despreocupada. La carta estaba cuidadosamente guardada en su bolso, junto con todos sus sueños y miedos. Esta revelación podría cambiar todo el rumbo de su vida, una verdad oculta durante tanto tiempo que ahora buscaba la luz. El día en la escuela transcurrió en cámara lenta. Elena estaba tan distraída que casi olvidó aplicar un examen importante a sus grupos de octavo grado. Durante el recreo se quedó mirando el celular cada 5 minutos, calculando mentalmente a qué hora sería mejor aparecer en la clínica veterinaria donde Diego trabajaba. Pero lo que Elena no sabía era que en ese preciso momento, a 15 kilómetros de allí, Diego se encontraba en una granja en las afueras de Madrid, realizando una consulta veterinaria de emergencia, y quien estaba en la clínica, ocupándose de algunos asuntos administrativos mientras esperaba que su hermano regresara, era Alejandro Mendoza. Alejandro, a sus 33 años, era todo lo que Diego no era. Donde Diego era relajado y soñador, Alejandro era serio y pragmático. Donde Diego trabajaba por amor a los animales, Alejandro había transformado el negocio familiar en un imperio empresarial. Alto, con cabello oscuro siempre perfectamente peinado y ojos verdes que intimidaban durante las reuniones de negocios, Alejandro era conocido en Madrid no solo por su riqueza, sino por su total falta de interés en relaciones duraderas. «El Diego no está hoy, querida. Salió para una emergencia en la granja de los Oliveira», dijo la secretaria de la clínica, doña Vera, mientras Elena sentía que su valentía se desvanecía tan rápido como había llegado. «No es nada urgente», respondió con voz temblorosa. «En realidad, solo quería entregarle esto. Podría dárselo cuando regrese». Desde su improvisada oficina, Alejandro levantó la mirada de los contratos que estaba revisando. Había algo familiar en aquella voz femenina, pero no lograba identificar qué era exactamente. La curiosidad, esa misma que lo había llevado al éxito en los negocios, lo impulsó a prestar más atención. «Claro, hija. ¿Eres de la escuela?», preguntó doña Vera. «No, soy una amiga, Elena García». «Ah, Elena». Alejandro la recordó vagamente. La profesora que aparecía ocasionalmente en las redes sociales de su hermano, siempre sonriendo en fotos grupales o en barbacoas familiares.
Una chica bonita, pero a la que nunca había prestado verdadera atención. Después de todo, era claramente solo una amiga de Diego. «Puede dejarlo, yo se lo entregaré en cuanto llegue», aseguró doña Vera. Alejandro escuchó los pasos alejándose y volvió su atención a los contratos. Pero después de unos minutos, su curiosidad innata tomó el control. ¿Qué tipo de mensaje habría dejado Elena para Diego en un sobre rosa? «Doña Vera», llamó, saliendo del consultorio que estaba usando como oficina. «¿Dónde está el recado que dejaron para mi hermano?» «Aquí, doctor». «Alejandro», respondió la secretaria, señalando el sobre rosa sobre el mostrador. Su amiga Elena pidió que se lo entregara. Alejandro tomó el sobre, notando que estaba sellado y solo tenía el nombre de Diego escrito en el frente. Su experiencia como empresario le había enseñado a ser cauteloso con todo, especialmente cuando involucraba a personas cercanas a la familia. «Se lo llevaré personalmente», dijo, guardando la carta en el bolsillo interior de su traje. El descubrimiento que estaba a punto de hacer sacudiría los cimientos de su mentalidad cuidadosamente construida, revelando una verdad oculta, que su vida, aparentemente perfecta, estaba vacía de lo que realmente importa. Esa noche, en su lujoso ático en Salamanca, con vista a la ciudad, Alejandro aún no había encontrado a Diego. Su hermano había llamado para avisar que se quedaría hasta tarde en la granja debido a complicaciones en el parto de una yegua valiosa. La carta permaneció sobre la mesa de centro de la sala, pero conforme pasaban las horas y Alejandro bebía una copa de vino tinto, su curiosidad solo aumentaba. ¿Quién era realmente esta Elena? ¿Por qué enviaría una carta en pleno siglo XXI cuando todos se comunicaban por WhatsApp? La curiosidad se transformó en una necesidad casi irresistible de saber. Alrededor de las 11 de la noche, después de 2 copas de vino y una videoconferencia que había salido mal, Alejandro tomó una decisión que alteraría el curso de 3 vidas para siempre. Abrió la carta. Las primeras líneas lo tomaron completamente desprevenido. Esta no era una simple nota de una amiga. Conforme continuaba leyendo, Alejandro sintió algo extraño ocurriendo en su pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía años. «Te amo, Diego, no como amiga, sino como mujer», leyó 3 veces antes de continuar. «Te amo cuando cantas desafinado en la ducha y crees que nadie te está escuchando». Alejandro rió involuntariamente. Conocía esa irritante manía de su hermano, pero jamás había imaginado que alguien pudiera encontrarla adorable. Conforme leía cada párrafo, se iba formando una imagen completamente nueva de Elena García. No era solo la profesora bonita de las fotos, sino una mujer profunda, cariñosa, lo suficientemente valiente para arriesgar una amistad preciosa en nombre del amor verdadero. ¿Te ha tocado el alma esta historia? Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad de soñadores. Juntos exploraremos más historias donde el destino juega sus mejores cartas. Cuando terminó de leer, Alejandro permaneció sentado en silencio durante largos minutos, con la carta aún en sus manos. Por primera vez en años, se preguntó cómo sería ser amado de esa forma. ¿Cómo sería tener a alguien que lo conociera tan íntimamente y aún así eligiera quedarse a su lado? Sus relaciones anteriores siempre habían estado interesadas en su cuenta bancaria, en ser vistas en los lugares correctos, en formar parte del mundo glamuroso de los negocios. Ninguna de ellas había demostrado interés genuino por quién era él realmente bajo los trajes caros y los coches importados. El sábado amaneció con un cielo azul despejado en Madrid, y Alejandro se despertó con una sensación extraña en el pecho, algo entre ansiedad y curiosidad que no podía nombrar. Esta revelación inesperada había provocado un despertar emocional que lo sorprendía. Después de su rutina matutina en el gimnasio privado de su edificio, se encontró pensando en la carta de Elena mientras desayunaba en su apartamento
silencioso. Normalmente sus fines de semana estaban llenos de partidos de tenis en el club, reuniones sociales con otros empresarios o viajes de negocios. Pero ese sábado, Alejandro se vio haciendo algo completamente fuera de lo común, investigando sobre Elena García en las redes sociales. La búsqueda de información se convirtió en un viaje hacia lo desconocido, hacia un mundo que existía paralelo al suyo, pero que nunca había valorado. Su perfil de Instagram era público, y Alejandro pasó toda la mañana explorando cada foto, cada historia guardada, cada descripción. Elena no era como las mujeres que él conocía. Sus fotos no eran poses calculadas en lugares caros, sino momentos genuinos, sonriendo con sus alumnos, abrazada a doña Carmen en un picnic en el Retiro, pintando una pared de la escuela durante un trabajo voluntario. Hoy mis alumnos me enseñaron más sobre esperanza de lo que yo les enseñé sobre lengua, decía una descripción reciente. Amo ser profesora incluso en los días difíciles. Alejandro se sorprendió sonriendo al leer esto. ¿Cuándo fue la última vez que había encontrado a alguien que hablaba de su propio trabajo con tanta pasión? En su mundo, trabajo era sinónimo de lucro, poder y estatus. Nunca había considerado que pudiera ser fuente de realización personal. Alrededor del mediodía, Alejandro tomó una decisión impulsiva, algo completamente ajeno a su personalidad metódica. Cogió las llaves de su BMW y condujo hasta la zona este de la ciudad, un territorio completamente desconocido para él. El contraste con su vida habitual era impactante, una verdadera metamorfosis de perspectiva que le permitía ver Madrid con nuevos ojos. Siguiendo el GPS, llegó a la escuela estatal Profesor Miguel Cervantes, donde Elena trabajaba. Era sábado, así que no había clases, pero podía imaginarla allí dentro, dedicándose a sus alumnos con la misma pasión que transpiraban sus palabras en la carta. «Disculpe, caballero, ¿está perdido?». Una voz lo sacó de sus pensamientos. Alejandro se giró y vio a una señora mayor, con el cabello gris recogido en un moño, cargando una bolsa de compras. Había algo familiar en ella que no supo identificar inmediatamente. Si alguna vez has sentido que la vida te pone frente a las personas correctas en el momento preciso, escribe en los comentarios, los encuentros casuales no existen. En realidad, estaba conociendo el barrio, respondió Alejandro, intrigado por la perspicacia de la señora. «Conociendo el barrio», repitió ella, con escepticismo. «¿Es usted agente inmobiliario, periodista o político en época de elecciones?». Alejandro sonrió, sorprendido por la franqueza de la mujer. «Ninguna de las tres. Soy empresario, pero tenía curiosidad por conocer zonas diferentes de Madrid». La conversación con doña Carmen, que resultó ser la abuela de Elena, reveló detalles que Alejandro jamás habría imaginado. La anciana le contó, sin saber quién era él realmente, que su nieta estaba apasionada por el mismo chico desde hace unos 3 años, pero no tiene el valor de decírselo. Esa revelación provocó en Alejandro una extraña mezcla de emociones contradictorias. Cuando regresó a casa esa tarde, encontró a Diego finalmente de vuelta de la granja, tirado en el sofá viendo un partido en la televisión con una cerveza en la mano y ropa aún sucia del trabajo. «Por cierto, doña Vera dijo que alguien dejó un recado para mí en la clínica. ¿Sabes algo?», preguntó Diego casualmente. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Era el momento de la verdad. «Ah, sí. Una amiga tuya, Elena, dejó una carta. Está allí en la mesa del centro». Diego siguió la mirada de Alejandro y vio el sobre rosa. Su rostro se iluminó instantáneamente. «Elena, qué raro. Ella siempre me manda mensajes. ¿Por qué una carta?». «No tengo idea. ¿Por qué no la abres y lo descubres?», sugirió Alejandro, intentando parecer casual, mientras observaba cada microexpresión en el rostro de su hermano conforme leía la carta. «Primero vino la
Sorpresa, luego la confusión y finalmente algo que Alejandro no pudo identificar, una mezcla de cariño y vergüenza. «Vaya», murmuró Diego cuando terminó de leer, doblando la carta nuevamente. «No esperaba esto». «¿Malas noticias?», preguntó Alejandro, fingiendo indiferencia mientras su corazón latía acelerado. «No son malas noticias, es solo que es complicado», respondió Diego, pasándose la mano por el pelo despeinado, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Elena dice que está enamorada de mí, y eso es un problema porque ella es mi mejor amiga, Alejandro. Me conoce desde que tenía 13 años». La revelación que siguió fue devastadora para Alejandro. Diego explicó que veía a Elena como una hermana, que nunca la había considerado romántica, y que, sin embargo, se sentía obligado a darle una oportunidad. «Tal vez nunca me lo planteé, porque siempre ha estado ahí», reflexionó Diego. «Quizás debería intentarlo». La siguiente semana transformó la vida de los tres. Diego invitó a Elena a cenar, y Alejandro, incapaz de mantenerse al margen, pero tampoco dispuesto a revelar sus sentimientos, se ofreció a reservarles mesa en la terraza de Madrid, uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Lo que comenzó como una observación discreta se convirtió en un giro inesperado del destino cuando un camarero inexperto tropezó junto a la mesa de Alejandro, derramando una copa de vino tinto sobre su inmaculada camisa blanca. «Lo siento muchísimo, señor», exclamó el camarero, entrando en pánico. El alboroto llamó la atención de todo el restaurante, incluidos Elena y Diego. Alejandro se levantó automáticamente intentando limpiar su camisa cuando sus ojos encontraron los de Elena al otro lado del salón. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Elena lo miró con curiosidad. Le resultaba familiar, pero no conseguía identificar de dónde. Alejandro, por su parte, quedó completamente paralizado, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo indebido. «Alejandro», dijo Diego confundido, «¿qué haces aquí?» No había escapatoria. Alejandro respiró profundo y caminó hacia la mesa donde estaban Elena y Diego. «Hola, Diego, disculpa la interrupción». Miró a Elena y sintió cómo su máscara de empresario imperturbable comenzaba a resquebrajarse. «Tú debes ser Elena. Soy Alejandro, el hermano de Diego». Elena se puso de pie educadamente, extendiendo su mano. «Mucho gusto, Alejandro. Diego habla mucho de ti». Cuando sus manos se tocaron, Elena sintió una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo, una sensación que jamás había experimentado. Alejandro también pareció sentir algo, porque hesitó una fracción de segundo antes de soltar su mano. «El placer es todo mío», respondió, y por primera vez en años estaba siendo completamente sincero. Diego miraba de uno a otro, sin entender la tensión súbita en el ambiente. «Alejandro, aún no me has explicado qué haces aquí». «Cena de negocios», improvisó rápidamente. «El cliente canceló a última hora, pero ya estaba aquí». Señaló su camisa manchada. «Y ahora, con este percance, creo que es mejor que me vaya a casa a cambiarme». «Qué mala suerte», comentó Elena con sinceridad. «Pero ha sido un placer conocerte en persona». «Igualmente», respondió Alejandro, sus ojos deteniéndose en el rostro de ella un segundo más de lo necesario. «Diego es un hombre afortunado». Hubo algo en el tono de Alejandro que hizo que Elena frunciera ligeramente el ceño. Tenía la sensación de que había un subtexto en aquella frase que no lograba captar, una revelación oculta entre líneas que despertaba su curiosidad. La noche continuó, pero la breve aparición de Alejandro había cambiado algo fundamental en Elena. Mientras cenaba con Diego, se encontró distraída, recordando esos intensos ojos verdes que parecían ver directamente a través de ella. La conversación con Diego fluía naturalmente, como siempre lo había hecho durante años de amistad, pero faltaba algo, una chispa
que Elena había esperado, sentir y que, inexplicablemente, había experimentado en ese breve contacto con Alejandro. Al final de la noche, frente a la puerta de su apartamento, llegó el momento que Elena había soñado durante 3 años. Diego se inclinó hacia ella y Elena cerró los ojos. Sus labios se encontraron en un beso suave y cariñoso, el primer beso de Elena. Pero cuando se separaron, ella se sorprendió con su propia reacción, o mejor dicho, con la falta de reacción. ¿Dónde estaban los fuegos artificiales? ¿Las mariposas en el estómago? ¿La sensación de estar flotando entre nubes? El beso había sido agradable, pero vacío, como besar a un primo querido. Una transformación inesperada estaba ocurriendo en su interior, sacudiendo los cimientos de lo que creía conocer sobre el amor. «Fue lindo, Elena», susurró Diego sonriendo. «Buenas noches». «Buenas noches, Diego», respondió Elena, subiendo lentamente las escaleras del edificio, intentando entender por qué se sentía tan confundida. Era todo lo que siempre había querido. Diego, finalmente viéndola como mujer, un romance floreciendo entre ellos. Entonces, ¿por qué tenía la sensación de que algo faltaba? En casa, doña Carmen estaba viendo su telenovela en la sala, pero Elena notó que su abuela estaba más interesada en su llegada que en la televisión. «¿Y bien? ¿Cómo fue?», preguntó la anciana con una sonrisa perspicaz. «Fue agradable», respondió Elena, sentándose junto a su abuela. «Pero, conocí al hermano de Diego hoy», dijo Elena, sin saber por qué mencionaba esto primero. «Alejandro». «Ah, el empresario rico», comentó doña Carmen. «¿Y qué tal?». Elena se quedó pensativa recordando el breve encuentro. «No sé explicarlo. Fue extraño. Cuando estrechó mi mano sentí algo». Esa noche, mientras intentaba dormir, no fueron los ojos cariñosos de Diego los que vio al cerrar los párpados, sino los ojos verdes intensos de Alejandro y la forma en que la había mirado, como si pudiera ver directamente en su alma. Al otro lado de la ciudad, Alejandro también tenía dificultades para conciliar el sueño. El encuentro con Elena había confirmado todas sus sospechas. Ella era extraordinaria, pero también había complicado enormemente su situación. No podía seguir fingiendo que era solo una atracción superficial por una desconocida. La mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de 3 vidas. Llamó a su hermano con una propuesta inesperada. «Diego, he estado pensando», comenzó, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Sabes que siempre me he interesado más por los números que por las personas, ¿verdad?». «Claro, es tu fuerte», respondió Diego, desconcertado por la llamada matutina de su hermano. «Pero últimamente siento que estoy perdiendo algo, que mi vida está desequilibrada», continuó Alejandro, preparando el terreno para su estrategia. «Conocer a tu amiga Elena ayer me hizo darme cuenta de que no conozco a nadie que trabaje por verdadera pasión, que marque la diferencia en la vida de las personas. Y pensé en hacer trabajo voluntario, algo que me saque de mi zona de confort. ¿Qué te parecería si ayudara en algún proyecto social de la escuela donde Elena trabaja? Donación de material, reforma. Tengo recursos y sería una forma de contribuir a la sociedad». La respuesta de Diego fue exactamente la que Alejandro esperaba. Entusiasmo y una invitación a cenar los 3 juntos para hablar del proyecto. Lo que Diego no sabía era que esta aparente transformación filantrópica de su hermano ocultaba una verdad más profunda. Alejandro necesitaba conocer mejor a Elena, descubrir si lo que sentía era real o solo una proyección romántica basada en una carta que nunca debió leer. La cena se organizó para la semana siguiente en un restaurante casual. Elena llegó puntual, vestida con sencillez pero elegancia, una combinación que Alejandro encontró inmediatamente más atractiva que los atuendos elaborados de sus citas habituales. «Elena, me alegra que hayas podido venir»,
saludó Alejandro, notando cómo su pulso se aceleraba al verla. Diego me ha contado que eres una profesora extraordinaria. La conversación fluyó naturalmente durante la primera parte de la cena, centrada en la escuela y sus necesidades. Pero cuando Diego se ausentó para atender una llamada urgente de un cliente, algo cambió en la dinámica entre Elena y Alejandro. Elena, dijo él tan pronto como quedaron solos, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Depende de la pregunta, respondió ella, sorprendida por la intensidad de su mirada. ¿Por qué elegiste ser profesora? Con tu inteligencia podrías haber escogido cualquier carrera. Elena miró a Alejandro, sorprendida por la sinceridad de la pregunta. ¿Realmente quieres saber o solo estás haciendo conversación educada? Realmente quiero saber, respondió él, y cuando sus miradas se encontraron, Elena vio un interés genuino que la desarmó completamente. La respuesta de Elena sobre su vocación docente, sobre creer que la educación era la única forma real de cambiar el mundo, resonó en Alejandro de una manera que ninguna conversación de negocios lo había hecho jamás. Cada palabra suya revelaba una autenticidad que él había olvidado que existía en el mundo. Días después, Alejandro cumplió su promesa de visitar la escuela. Doña Sonia, la directora, lo recibió con entusiasmo mientras Elena hacía las presentaciones, intentando ignorar la corriente eléctrica que sentía cada vez que accidentalmente rozaba el brazo de Alejandro durante el recorrido. «Nuestra biblioteca está en estado precario», explicó Elena, abriendo la puerta de una sala pequeña con estanterías semivacías y libros desactualizados. «Muchos libros están dañados y no tenemos recursos para comprar material nuevo». Alejandro observó el espacio en silencio, absorbiendo cada detalle. ¿Y si renováramos toda la biblioteca? Libros nuevos, ordenadores, un espacio más acogedor para la lectura. Eso costaría una fortuna, respondió Elena sorprendida. El dinero lo tengo. La cuestión es si realmente marcaría la diferencia. La pasión con que Elena le habló sobre el potencial de sus alumnos y cómo una biblioteca renovada transformaría sus vidas educativas conmovió a Alejandro profundamente. Era como si estuviera descubriendo un nuevo propósito, una nueva forma de ver el mundo a través de los ojos de ella. Entonces, hagámoslo realidad, decidió, pero con una condición. Quiero acompañar el proyecto personalmente, venir aquí regularmente, ver el progreso, conocer a los alumnos. Hizo una pausa significativa. ¿Aceptarías ser mi consultora pedagógica? Elena sabía que debería decir no, que aceptar significaría pasar mucho tiempo con Alejandro, lo que podría complicar sus sentimientos ya confusos. Pero mirando alrededor de la biblioteca deteriorada, pensando en sus alumnos que merecían tanto más, no pudo rechazarlo. Cuando la visita terminó, Alejandro insistió en llevarla a casa. «Está empezando a llover», argumentó. «Además, me gustaría hablar más sobre el proyecto». En el coche, la conversación tomó un giro inesperado. «Elena», dijo Alejandro mientras conducía por las calles del barrio, «¿puedo preguntarte algo más personal?» «Claro. ¿Eres feliz?» La pregunta resonó en el interior de Elena como una revelación. Era una interrogante que había estado evitando hacerse a sí misma, especialmente desde que comenzó a salir con Diego. «Yo creo que sí», respondió dubitativamente. «Amo mi trabajo, amo a mi abuela, tengo una buena vida, pero...» Se detuvo, sorprendida por la honestidad que estaba a punto de expresar. «A veces siento que algo está faltando, como si estuviera viviendo la vida que debería hacerme feliz, en vez de la que realmente me hace feliz». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. «Sé exactamente lo que quieres decir». Los días siguientes, Elena y Alejandro comenzaron a trabajar juntos en el proyecto de la biblioteca. Lo que había empezado como una excusa se convirtió rápidamente
en una misión compartida. Cada mensaje, cada llamada, cada reunión fortalecía una conexión que ambos intentaban negar, pero que resultaba imposible ignorar. Una semana había transcurrido desde la visita a la escuela, y Elena sentía como si estuviera viviendo en dos realidades paralelas. Durante el día, la profesora dedicada planificando la renovación con Alejandro. Por las noches y fines de semana, la novia de Diego intentando construir una relación que siempre había soñado. El problema era que una realidad se estaba volviendo mucho más interesante que la otra. «Elena, ¿me estás escuchando?», preguntó Diego durante un almuerzo dominical en casa de los Mendoza. Estaban en la terraza aprovechando el sol de la tarde, pero Elena había pasado los últimos 10 minutos mirando su teléfono, esperando un mensaje de Alejandro sobre los nuevos diseños para la biblioteca. «Perdona, Diego, ¿qué decías?» «Sobre nuestro viaje a Toledo el próximo fin de semana. Reservé en esa posada romántica que siempre quisiste conocer». Elena guardó el teléfono sintiéndose culpable. «Qué bien, será genial». Pero su voz no sonaba convincente, ni siquiera para ella misma. Diego la estudió por un momento. «¿Está todo bien entre nosotros? Últimamente pareces distante». «No, está todo bien. Es solo que he estado muy ocupada con el proyecto de la biblioteca». «Ah, sí, el proyecto de Alejandro». Había algo en el tono de Diego que hizo que Elena lo mirara con más atención. «Por cierto, ¿dónde está mi hermano? Pensé que almorzaría con nosotros hoy». En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre, Alejandro apareció en la terraza. Elena sintió que su corazón se aceleraba instantáneamente, como siempre ocurría cuando lo veía. La química entre ellos era casi palpable, y Diego no era ajeno a ello. Observaba cómo los ojos de Elena se iluminaban cuando hablaba con Alejandro, algo que nunca ocurría cuando estaba con él. Más tarde ese día, cuando Elena se marchó, Diego enfrentó a su hermano en la intimidad del garaje. «¿Qué está pasando?», preguntó directamente. «¿De qué hablas? Entre tú y Elena, ustedes dos están diferentes». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la expresión neutra. «¿Diferentes cómo?». «No sé, Alejandro. Tienen química. Una química que no debería existir entre el hermano de una persona y la novia de esa persona». Hubo un momento de verdad en el que Alejandro consideró mentir, negar todo, pero algo en él había cambiado desde que leyó aquella carta. La autenticidad de Elena lo había transformado, despertando una honestidad que no sabía que poseía. «Diego», dijo finalmente, «¿puedo hacerte una pregunta y quiero que seas completamente sincero conmigo? ¿Estás realmente enamorado de Elena? ¿O estás intentando enamorarte de ella porque parece lo correcto?». La pregunta de Alejandro quedó suspendida en el aire entre los dos hermanos. Diego abrió la boca para responder automáticamente que sí, que amaba a Elena, pero las palabras no salieron. Alejandro había tocado algo que él mismo venía evitando enfrentar. «Yo me preocupo mucho por ella», respondió finalmente. «Eso no es lo mismo que estar enamorado». Hubo un momento de silencio revelador donde ambos hermanos entendieron que habían llegado a un punto sin retorno, un umbral que, una vez cruzado, cambiaría sus vidas para siempre. «¿Estás enamorado de ella, verdad?», dijo Diego. No era una pregunta. «Sí». «¿Desde cuándo?». «Desde la carta». Diego parpadeó varias veces procesando la información. «¿La carta que ella escribió para mí?». «Que leí por accidente», confesó Alejandro. «Diego, nunca quise que esto sucediera, pero cuando conocí a Elena, cuando vi el tipo de persona que es, me enamoré». Lo que Alejandro no esperaba era ver alivio en el rostro de su hermano, en lugar de ira o traición. «Alejandro, yo también te tengo que confesar algo», dijo Diego con una sinceridad desarmante. «Siento que estoy forzando las cosas con Elena. Es increíble y me importa muchísimo, pero
En cuando la beso, no siento nada especial. Cuando estamos juntos es cómodo, familiar, pero no hay fuego, ¿sabes? Creo que los tres merecemos ser honestos, concluyó Diego. Elena merece saber la verdad y nosotros merecemos la oportunidad de ser realmente felices. Esa noche, Elena recibió un mensaje inesperado de Diego. ¿Puedes venir a mi casa mañana por la noche? Necesitamos hablar los tres. La mañana siguiente, durante el almuerzo que habían acordado, Alejandro condujo hasta un estacionamiento cercano y detuvo el coche. El momento de la verdad había llegado. Elena, necesito contarte algo y después tú decides qué hacer con esta información, dijo con el corazón acelerado. Leí tu carta, la carta que escribiste para Diego. La leí antes que él y me enamoré de tus palabras, incluso antes de conocerte en persona. Elena lo miró completamente aturdida, una mezcla de emociones cruzando su rostro mientras procesaba esta revelación. ¿Tú leíste mi carta? ¿Por eso apareciste en la escuela? ¿Por eso todo este proyecto de la biblioteca? Al principio sí, admitió Alejandro. Quería conocerte mejor, descubrir si lo que sentía era real. Sus ojos se encontraron con intensidad. Y ahora sé que es real, más real que cualquier cosa que haya sentido jamás. El silencio entre ellos se cargó de electricidad. Elena sentía que su mundo entero se había puesto patas arriba, y sin embargo, por primera vez en semanas, todo parecía tener sentido. Alejandro, yo también siento algo. Yo por ti, confesó finalmente, liberando las palabras que había estado reprimiendo. Algo que nunca sentí por Diego, a pesar de intentarlo tanto. La transformación que estaba ocurriendo en su interior era palpable, como si finalmente estuviera despertando de un largo sueño. ¿Y ahora? Preguntó, apenas un susurro. Ahora, respondió Alejandro, creo que los tres necesitamos esa conversación esta noche. La casa de Diego nunca había parecido tan silenciosa. Eran las 8 de la noche, y los tres estaban sentados en la sala de estar. Diego en el sillón, Alejandro en el sofá y Elena en la silla cerca de la ventana, como si necesitara una vía de escape. Los planes para la biblioteca estaban dispersos sobre la mesa de centro. Planos, catálogos de muebles, presupuestos, pero nadie prestaba atención a los papeles. La tensión en el aire era casi palpable, cargada de verdades a punto de ser reveladas. Diego fue el primero en romper el silencio. Ya que fui yo quien pidió esta conversación, creo que debo empezar. Miró a Elena, luego a Alejandro. Elena, cuando me entregaste aquella carta, me sentí muy conmovido y confundido, porque eres mi mejor amiga y de repente tenía que verte como algo más. Elena sintió un nudo en el estómago, pero Diego levantó una mano pidiendo que le dejara terminar. Lo intenté, Elena. Intenté enamorarme de ti como tú querías, porque mereces ser amada completa e intensamente. Hizo una pausa. Pero te amo como a una hermana, como a mi mejor amiga, y más que lo intente, no consigo sentir más que eso. Para sorpresa de Elena, lo que sintió no fue dolor, sino alivio, como si le hubieran quitado un peso de los hombros que ni siquiera sabía que llevaba. Y hay más, continuó Diego mirando a Alejandro. Mi hermano me ha confesado que leyó tu carta y que se enamoró de ti. Elena se volvió hacia Alejandro, que la miraba con una intensidad que le quitaba el aliento. Cada palabra es cierta, confirmó él. Cuando leí tu carta, quedé impresionado con tu sinceridad, tu capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Después, cuando te conocí en persona, descubrí que eras todo lo que siempre busqué sin saber que estaba buscando. La revelación provocó en Elena una cascada de emociones. Todo cobraba sentido ahora, las miradas, la electricidad entre ellos, la conexión instantánea que habían compartido desde el primer momento. Elena, dijo Diego con una madurez sorprendente, todos hemos estado intentando forzar a algo que no es natural. Tú has
He estado tratando de convertir nuestra hermosa amistad en romance. Yo he estado intentando corresponder a sentimientos que no tengo. Y Alejandro ha estado luchando contra algo que nunca había sentido por nadie. Elena se levantó y se acercó a la ventana, mirando el jardín iluminado por las farolas de la calle. Cuando se volvió, había determinación en sus ojos. ¿Puedo ser sincera? ¿Completamente sincera? Los dos hermanos asintieron. Diego, te quiero. Siempre te querré. Pero tienes razón. Es amor. De hermana, de mejor amiga. Cuando escribí esa carta creo que estaba enamorada de la idea de nosotros dos, no de la realidad. Se giró hacia Alejandro. ¿Y contigo? Siento algo que nunca he sentido por nadie. Es como si me vieras realmente, como si entendieras partes de mí que ni yo misma comprendo. Cuando me miras, me siento completa. Si alguna vez has sentido que estabas persiguiendo un sueño que ya no era tuyo, o te has dado cuenta de que lo que realmente necesitabas estaba frente a ti. A todo el tiempo, escribe en los comentarios, a veces encontramos el amor donde menos lo esperamos. Alejandro se levantó y caminó hacia Elena, cada paso más decidido que el anterior. Había llegado el momento de exponer su corazón por completo, de hacer la declaración más importante de su vida, no ante un consejo directivo, sino ante la mujer que había transformado su existencia. Elena, dijo tomando sus manos con una ternura que contrastaba con su habitual firmeza en los negocios. Te amo, amo. Tu pasión, tu dedicación, tu corazón, amo cómo me haces querer ser mejor de lo que soy. Sus ojos verdes, siempre calculadores en el mundo empresarial, ahora brillaban con una emoción pura y transparente que Elena nunca había visto en ellos. Antes de conocerte, medía el éxito en cifras y contratos. Mi propósito se limitaba a acumular más de lo que necesitaba. Pero tú me has enseñado que existe una riqueza mucho mayor en hacer la diferencia en la vida de otros, en tener un impacto real en el mundo. Diego observaba la escena con una sonrisa genuina, sintiendo no la pérdida de una novia, sino el nacimiento de algo auténtico entre dos personas que genuinamente lo merecían. Te amo también, susurró Elena, sorprendida por la facilidad con que las palabras salían de sus labios, de una manera que me asusta y me completa al mismo tiempo. Diego se acercó a ellos. Por un momento, Elena temió que hubiera cambiado de opinión, que fuera a reclamar sus derechos como novio. En lugar de eso, besó la frente de Elena con cariño fraternal. Entonces, está decidido, dijo con una serenidad que reflejaba su madurez emocional. Elena, sigues siendo mi mejor amiga. Nada cambia eso. Miró a Alejandro. Y ahora serás mi cuñada. Estarás pegada a mí para siempre. Elena rió entre lágrimas. Diego, ¿estás seguro? ¿No será incómodo? ¿Sabes qué sería incómodo, Elena? Sería tú y yo fingiendo estar enamorados cuando claramente no lo estamos. Sería ustedes dos negando algo tan hermoso porque creen que me deben algo. Diego tomó las manos de ambos. Quiero que sean felices, y son mucho más felices juntos que fingiendo estar conmigo. Alejandro miró a Elena, los ojos brillantes de emoción, y se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron, primero con suavidad, luego con una intensidad creciente. Y esta vez, Elena sintió todo lo que había esperado sentir. Los fuegos artificiales, las mariposas, la sensación de estar flotando. Cuando se separaron, Diego sonreía ampliamente. Ahora sí parece real, observó. Ustedes dos claramente nacieron el uno para el otro. Ahora quiero ir aún más profundo en el catalizador que transformó esta historia de amor en algo tangible para toda una comunidad. 3 meses después, la biblioteca de la Escuela Estatal Profesor Miguel Cervantes estaba completamente renovada. Estanterías nuevas, llenas de cientos de libros,
ordenadores para investigación, rincones de lectura acogedores donde los alumnos podían relajarse y una sección especial dedicada a la literatura española. Elena asistía a la inauguración oficial rodeada de sus alumnos, doña Carmen y toda la comunidad escolar. Alejandro estaba a su lado, oficialmente como el principal donante, pero extraoficialmente como su pareja, una revelación que había causado un gran revuelo en el barrio. «Profesora Elena», dijo Julia, ahora en primer año de bachillerato, finalmente eligió al hombre correcto. «¿Cómo sabes que es el hombre correcto?», preguntó Elena divertida. «Porque cuando el señor...» Alejandro la mira. «Usted pone esa cara que ni las princesas de las películas de Disney». Alejandro rió ante el comentario de Julia. «¿Y qué cara es esa?». «Cara de quien encontró a su príncipe», respondió la niña con seriedad. «Diego era agradable, pero no era su príncipe. Usted es quien la hace brillar». La observación de la joven estudiante no era un caso aislado. Toda la comunidad escolar había notado la transformación en Elena durante estos meses. La profesora siempre había sido querida por su dedicación, pero ahora irradiaba una luz diferente, una felicidad que se contagiaba a todos a su alrededor. Su mentalidad había cambiado. Ya no era la mujer que anhelaba un amor idealizado, sino alguien que había encontrado su verdadero camino. Más tarde esa noche, cuando todos los invitados se marcharon, Elena y Alejandro se quedaron solos en la nueva biblioteca, sentados entre las estanterías que habían elegido juntos. La iluminación tenue creaba un ambiente íntimo, perfecto para reflexionar sobre el extraordinario viaje que los había unido. «Entonces», dijo Elena acurrucada en el pecho de Alejandro, «¿todavía crees que tu vida estaba vacía?». «Mi vida no estaba vacía», respondió él, besando la parte superior de su cabeza. «Estaba esperándote a ti. ¿Y qué opinas de tu nuevo propósito en la vida? La filantropía te sienta bien». Alejandro miró a su alrededor, contemplando la hermosa biblioteca, pensando en todos los estudiantes que tendrían acceso a libros y oportunidades gracias al trabajo que habían realizado juntos. «Creo», dijo, «que he encontrado algo mucho mejor que simplemente ganar dinero. He encontrado una forma de marcar la diferencia y he encontrado a alguien que me hace querer ser la mejor versión de mí mismo». Elena levantó el rostro hacia él, con los ojos brillando de amor y satisfacción. «Alejandro Mendoza, te amo. Aunque todo esto haya comenzado con una carta destinada a tu hermano. Especialmente porque comenzó con esa carta», corrigió Alejandro sonriendo, «porque esa carta me mostró quién eres por dentro y me enamoré de tu alma incluso antes de conocerte». Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Diego cenaba con una veterinaria que había conocido en la última conferencia sobre medicina animal. Una mujer que lo hacía reír, que lo desafiaba intelectualmente y que lo miraba como si fuera la persona más interesante del mundo. Por primera vez, desde que toda la situación comenzó, Diego entendía lo que era la verdadera atracción romántica. El universo, en su infinita sabiduría, había orquestado una serie de revelaciones y conexiones que habían llevado a cada uno exactamente donde necesitaban estar. No donde esperaban encontrarse, sino donde debían estar para florecer completamente como personas. Ahora quiero ir aún más profundo en el impacto que tiene en nuestras vidas reconocer la diferencia entre el amor idealizado y el amor auténtico, porque esta historia no trata solo de una carta que llegó a manos equivocadas, sino de 3 personas que tuvieron el valor de mirar más allá de las expectativas y los roles que la sociedad o ellos mismos se habían impuesto. Como Elena descubrió, a veces pasamos años persiguiendo una idea del amor basada más en la familiaridad y la seguridad que en la verdadera conexión. Y como Alejandro aprendió,
A veces el propósito y la plenitud llegan de maneras inesperadas, desafiando todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia que nos recuerda que a veces el destino tiene planes mucho más hermosos de los que jamás podríamos imaginar. Como dijo sabiamente doña Carmen, a veces el amor aparece donde menos esperamos, de personas que nunca imaginamos, en momentos que no planeamos. Si esta historia tocó alguna fibra en tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, o sobre cómo a veces confundimos lo que creemos querer con lo que realmente necesitamos, me encantaría que dejaras un "me perdí"